El profesor Calvart, en su famoso comentario a los Romanos, escribió, y cito, se recomienda la lectura secular contemporánea, especialmente los periódicos, a todo aquel deseoso de entender la epístola a los Romanos, dice el profesor Barth. Y el destacado profesor aclara por qué. Y cito de nuevo, si nuestro pensamiento no ha de ser un falso pensamiento, debe basarse en la vida. Fin de la cita. La vida de la que hablan los periódicos debe basarse en la vida práctica, fundarse en lo que parece trivial y no lo es, fijarse en lo que es cotidiano. ¿Por qué? Porque ahí nacen las preguntas y los enigmas de la vida se resuelven también ahí. Ahí hacemos decisiones. Ahí es donde la palabra afecta la vida al convertir nuestras acciones y decisiones en la voluntad de Dios. ¿Por qué no conocemos la voluntad de Dios? Porque estamos esperando que una iluminación nos venga cuando estamos en la iglesia. Pero ¿no puede acaso venir a nuestra mente la voluntad de Dios cuando estamos tratando los problemas de la vida? ¿No nos llega acaso como rayos de sabiduría cuando actuamos y la palabra viene a nuestra mente? ¿No es el recuerdo de la palabra de Dios el repaso de su mismísima voluntad cuando estamos tratando de responder a los problemas, a los desafíos, a los retos de la vida? Cuando usted ora, sus oraciones más sinceras son las que nacen de la urgencia. Sus actitudes más piadosas son las que nacen del dolor y de las contradicciones de la vida. Sus pensamientos más profundos son cuando se maravilla de lo cotidiano, porque Dios nos sostiene la vida cotidianamente, como escuchábamos en el testimonio de hoy. Dios nos dio este traje espacial de carne y hueso, nuestro cuerpo, para andar cómodamente por la vida, pensando en Él, adorándole, amándole. En la iglesia cargamos baterías para vivir, pero eso sí, sin cambiar este traje que Dios nos ha dado. Por supuesto que debemos pensar las cosas muy bien, pero ese pensamiento siempre va de la mano con lo que hacemos. No pensamos en el aire, pensamos en concreto, pensamos en lo que tenemos delante por hacer, pensamos en lo que estamos haciendo, pensamos en los desafíos concretos. Y esa es la lección que Pablo recibió del Señor y la comunicó a los creyentes que vivían en Roma. Pablo les dijo que ni la ley ni la religión salvan, y se los dijo en Romanos capítulo 1 al 3. Luego les dijo que la fe justifica y Jesús es la base de la justificación, capítulos 4 y 5. Pero luego les enseñó a los creyentes de Roma que deben derrotar y debemos todos derrotar al pecado por el poder del Espíritu, capítulos 6 al 8. Y en los capítulos 9 al 11 les aclara qué lugar juegan los judíos en el plan de Dios y concluye que Dios ha sido muy misericordioso al poner temporalmente de lado al pueblo de Israel para salvar a los gentiles, para que usted y yo podamos ser parte de la iglesia. Por tanto, los creyentes debían cambiar su forma de pensar. Ellos creían que solo interesaba la vida religiosa, la de la iglesia. Pablo nos repite esa lección hoy en Romanos 12, 1 y 2. Y si tuviésemos que decirlo en unas pocas palabras, diríamos lo siguiente, diríamos que nuestra adoración a Dios debe ser integral. Nuestra obediencia a Dios debe ser integral. ¿Qué vemos en primer lugar? Miren, en primer lugar, allí en la primera parte del versículo 1, empezamos viendo que nuestra adoración a Dios incluye el cuerpo y la mente. Versículo 1. Nuestra adoración es física, la primera parte del versículo 1. La frase, así que, conecta este pasaje con todo lo anterior. Si el Dios soberano tiene misericordia de los gentiles, o sea, de usted y de mí, entonces ambos estamos llamados a vivir entregando esta vida al Señor. Con base en las misericordias de Dios, que son muchas, dice Pablo, os ruego con base a esas misericordias que presentéis vuestros cuerpos. Y esta palabra presentar era un término militar, era como presentar las armas. Así debemos presentar nuestros cuerpos
solo para una cosa, para el uso que Dios quiera dar de nuestros cuerpos. Dios quiera darle a nuestros cuerpos. Y a eso le llama Pablo sacrificio vivo. Pablo contrasta a los animales sacrificados, muertos en el altar, con nosotros, los sacrificios vivos. Los animales que morían y se rendían en el altar no tenían voluntad porque habían perdido la vida. Sin aliento de vida, no podían sino simular que se entregaban. Pero en una rendición fingida, es la entrega del que no tiene otra salida. En cambio, usted y yo somos sacrificios vivos. ¿Y cuál es el problema del sacrificio vivo? El problema del sacrificio vivo es que siempre quiere bajarse del altar. Es la entrega del que dice, Señor, sí estoy dispuesto a morir por ti, pero me cuesta mucho vivir para ti. Sin embargo, ese es un sacrificio vivo. No solo estar dispuesto a morir por Él, sino a vivir para el Señor. No en la iglesia, no en el culto, no en el culto de oración, no en el devocional personal, no delante de los demás, sino en el trabajo, en la universidad, en el gimnasio, en mi recreación, en mis pensamientos privados. Ahí donde cultivamos nuestra vivencia día a día, estamos cultivando la tierra en la cual sembramos nuestras acciones. Ahí hacemos la voluntad de Dios. Si usted cree que esa vida no es importante, Pablo demuestra que sí. Él le llama a ese sacrificio del día a día un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Qué importante es esto. Al centrarnos solo en la vida religiosa, estamos dejando fuera esto que Dios llama el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra adoración no es solo física, nuestra adoración también es mental, dice la segunda parte del versículo 1. Pablo describe a esta entrega como un culto racional. Esto quiere decir que usted y yo debemos pensar siempre en la calidad de nuestras acciones. Pensar en la calidad de nuestras acciones. Pensar en nuestras acciones requiere tener ideas ciertas, ideas verdaderas. La buena conducta no nace de sentimientos religiosos, nace de ideas claras y de pensamientos resueltos a obedecer la voluntad de Dios. La razón es nuestra capacidad de pensar. Por eso nuestra adoración y nuestra obediencia no son solo físicas, son también mentales. Y de esa manera le infundimos a nuestra conducta los pensamientos y la obediencia. Ese es el culto racional. Y con esta preparación de pensamiento, obediencia, Pablo aclara que tenemos mucho por hacer. Debemos de ser la adoración cosa del cuerpo y la mente. Hacer de esa adoración cosa del cuerpo y la mente. En segundo lugar, nuestra adoración entonces incluye una tarea integral. La tarea integral incluye desafiar a este siglo. Mire la primera parte del versículo 2. No os conforméis a este siglo. No dejéis que este siglo os meta en su molde, diríamos en esta primera parte del versículo 2. Y más que una prohibición a hacerlo, Pablo dice, ustedes ya lo están haciendo y dejen de hacerlo. Eso es lo que significa la construcción acá. Dejen de hacer lo que ya están haciendo. Lo cual, como que nos pilla en el acto y nos dice, hey, eso que estás haciendo, deja de hacerlo. No nos hemos dejado someter por ideas paganas y Pablo dice, detengan eso. Los creyentes tienen por meta esta contracultura que consiste en dejar los patrones de esta edad. Un buen amigo teólogo escribió hace algunos años un artículo con el título Ser contracultura es imperativo para todos los cristianos. Y qué razón que tiene. Eso es, no os conforméis a este siglo. No dejéis que este siglo os meta en su molde. Dejad de hacerlo. Uno de los patrones es la forma de pensamiento que heredamos de los griegos. Ellos creían que la materia era mala y lo inmaterial era bueno.
que la idea era más importante que la realidad física. Cuando el cristianismo vino con los españoles allá por el siglo XVI, traía ya ese ropaje griego. El efecto de eso es que nos hace pensar que somos espirituales principalmente cuando nos desentendemos de las cosas de este mundo. Sugiere que somos espirituales cuando no nos ocupamos de nuestras tareas diarias. Y el resultado de eso es que nos hacemos irresponsables, descuidados, faltos de previsión por las cosas de este mundo. Nuestra adoración debe reforzar eso y debe transformar eso. Dice que pensar es más importante que hacer. Y por supuesto, muchos pensamos hoy que es más importante la libertad para pensar y no importa si perdemos la libertad para hacer. Realmente estas cosas van de la mano. Debemos tener libertad para pensar, pero también libertad para hacer. Y las dos cosas se conjugan en la Biblia. Por eso es que nuestras acciones son integrales. De modo que el molde de este siglo, con esa trágica corriente que tiene que ver con pensar que la idea es más importante que la acción, nos hace pobres, nos invita a aborrecer el trabajo manual y a otros los hace orgullosos de no trabajar. Pero a todos nos seduce a vivir de esperanzas, del sueño del mañana, en vez del trabajo y de la previsión de hoy. Hollywood, con sus películas, los guiones de televisión y la vida de sus actores, nos impone también otros estilos de vida igualmente malos que tratan de meternos dentro de su mundo. Y por eso dice Pablo aquí que la tarea integral incluye desafiar a este siglo. La filosofía de las canciones, platicábamos con mi esposa el otro día, también requiere que seamos contracultura. El estilo de riqueza fácil y rápida, el estilo del entretenimiento, un entretenimiento que incluye el sexo, la desnudez, el lenguaje obsceno, ese es otro de los dioses de este siglo. ¿Qué hace el cristiano frente a todo eso? Bueno, la tarea integral incluye una mente renovada, incluye renovar la mente. Aquí viene una tremenda demanda, urgente demanda en el versículo 2. Transformaos, renovando vuestro entendimiento. Y es que si pensamos diferente, vamos a actuar diferente. Si pensamos correctamente, cambiamos. Si tratamos de derribar los ídolos que hoy nos rodean, cambiaremos nuestro modelo. No solo de ideas, también cambiaremos nuestro modelo de hogar, nuestro modelo de iglesia, nuestro modelo de país. Solo pensando, reflexionando bíblicamente, leyendo la palabra de Dios, haremos nueva nuestra mente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Su mente puede ser la del hombre viejo también, puede ser la mente viciada, puede ser una mente sin Cristo, o puede ser la mente de Cristo, gobernada por el Espíritu Santo. Y usted escoge qué mente desea tener. Entrena tu mente, cambia tu forma de razonar, desafía los patrones de este mundo. No puedes vivir la vida cristiana sin aplicar tu mente y tus ideas a las cosas prácticas de la vida. Lo que dices, lo que haces, lo que piensas, lo que consientes. Cuando te preguntas, ¿quién nos gobernará? ¿O qué poderes quiere tener el futuro gobernante? ¿Qué leyes nos protegen? ¿Qué cosas nos ayudan a ser mejores hombres y mujeres ante Dios? ¿Cómo podemos ser mejores empresarios y mejores trabajadores? Ahí usamos nuestra mente para transformar el mundo, para que el mundo conozca, ame y obedezca a Dios. Finalmente, la tarea integral consiste en hacer la voluntad de Dios. Mire la segunda parte del versículo 2. Cuando nos volcamos al terreno de la práctica, comprobamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, dice la última parte realmente del versículo 2. Creemos que lo más espiritual es orar y que es menos espiritual trabajar. A veces lo más espiritual es orar, ciertamente, pero otras veces lo más espiritual es actuar correctamente, actuar íntegramente,
y cumplir con la tarea, cumplir con tu palabra, mantener tu postura, apoyar lo bueno, llevar las cosas a su final, porque lo más espiritual es hacer la voluntad de Dios en cada situación. Obedecerle en la práctica, seguir a Jesús cada día, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Eso es la voluntad de Dios. Y Pablo le llama a la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea, no hay plenitud de vida sin la vida práctica. Eso es lo que significa esto. ¿Quieres tú la vida abundante? ¿Quieres tú conocer en qué estriba la vida abundante, la vida plena? Pues solo existe la vida plena cuando cumples la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Solo ahí, en la vida práctica, tienes un conocimiento de lo que es la vida abundante. No hay perfección espiritual sin la acción. No hay bondad total en ti sin la responsabilidad y sin el trabajo. Por eso lo que sigue en el capítulo 12 es una serie de exhortaciones muy prácticas al amor, al perdón, al servicio, a obedecer a las autoridades, porque eso es lo que quiere Dios. Y eso es de lo que nos habla este pasaje. Nuestra adoración y nuestras tareas se corresponden, van de la mano. Nuestra adoración es integral. Adoramos a Dios también cuando pensamos y cuando actuamos. Muy bien. Si van de la mano y son una adoración, y es una adoración integral y una misión integrada, entonces de eso es de lo que nos ha hablado este pasaje. Estas cosas nos llenan de responsabilidades y de acciones a acometer y a cumplir. Y es importante que pensemos en ello con sumo cuidado, en nuestras tareas y en el tiempo que le damos a esas tareas. No solo vivimos en la iglesia, también vivimos en el trabajo, en la casa, en el taller, en la universidad, en donde se hace real la adoración y en donde se perfecciona hacer su voluntad. Por eso el profesor, que citamos al principio, decía, el falso pensamiento es aquel que no toma en cuenta la vida real. En la vida real, tú, tus hijos, escriben la historia de la iglesia y crean una nueva sociedad. En la vida real se hace la voluntad de Dios y se proclama el reino de Dios. En esta vida y no en la otra, sometemos nuestra vida total a la obediencia total a Dios. Porque sin obediencia concreta y práctica e integral, no hay adoración. Y de eso es de lo que nos hablan los dos versículos de Romanos capítulo 12, 1 y 2. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la alegría de celebrar juntos esta verdad y esta enseñanza del llamado que tú nos haces a vivir de manera integral, positiva, responsable, amorosa. Y por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.